Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.4, triángulos equiláteros. Problema inicial. Demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Bueno, para resolver este problema, nosotros sabemos que el ángulo ABC es igual al ángulo BCA, ya que ambos ángulos están opuestos a dos lados de igual longitud. Lo mismo sucede con el ángulo BCA. Ese ángulo es igual al ángulo CAB, ya que estos dos ángulos están opuestos a dos lados de igual longitud de un mismo triángulo. Noten que hemos establecido que estos dos ángulos, el ángulo que se ubica en el vértice B y el ángulo que se ubica en el vértice A, son iguales al ángulo que se ubica en el vértice C. Si estos dos ángulos son iguales a un tercer ángulo, eso quiere decir que estos dos ángulos entre ellos también son iguales, también son de la misma medida. Por lo tanto, tenemos que el ángulo ABC es igual al ángulo BCA y estos a la vez son iguales al ángulo CAB. Es decir, la medida de los tres ángulos del triángulo equilátero es igual. Ahora, para poder demostrar que la medida de cada uno de esos ángulos es 60 grados, vamos a establecer a X como la medida del ángulo. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces tenemos que 3x es igual a 180 grados por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces x es igual a 60 grados. Eso resolviendo la ecuación. Noten, este 3 está multiplicando a x. Si lo transponemos al otro extremo pasa a dividir a 180 grados. Y 180 grados entre 3 es igual a 60 grados. Por lo tanto, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. Como lo tenemos acá en esta imagen. Cada uno de esos ángulos tiene una medida de 60 grados. Conclusión. En un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Tenemos el ejercicio que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase. Dice la indicación: sea el triángulo ABC equilátero y además el segmento BE es igual al segmento CF y estos a la vez son igual al segmento AD, demuestra que el triángulo DEF es equilátero. Bueno, tenemos como parte de la hipótesis del problema, la primera hipótesis es que el triángulo ABC es equilátero y la segunda hipótesis es que estos segmentos que tenemos acá señalados con esta marca, con esta pequeña línea, esos tres segmentos tienen la misma medida. Entonces, teniendo en cuenta esas dos hipótesis y utilizando toda la información que sabemos acerca de los triángulos, tenemos que demostrar que el triángulo DEF es un triángulo equilátero. O sea, tenemos que lograr demostrar que la medida de los tres lados de este triángulo es igual. O que la medida de los ángulos internos de este triángulo es de 60 grados. Bueno, traten de resolverlo en su cuaderno. Luego, para que se autoevalúen, les voy a compartir la solución